Muy buenos días, jóvenes, espero que estén bien allá en casita. Hoy tendremos nuestro tema número 4, habla sobre las tuplas. Hoy pues este video pues va para cada uno de ustedes, alumnos de quinto perito contador, quinto bach en computación y sexto perito contador. Entonces hoy pues vamos a ver lo que son las tuplas. Como bien recuerdan, en las clases anteriores pues vimos sobre lo que eran las listas, cómo podíamos agregar elementos a las listas, cómo podíamos asociar ya para almacenar información, cómo podíamos contar los elementos de la lista y cómo nos podía servir. E incluso les dejé unos ejercicios para que ustedes realizaran esos ejercicios y a base de eso pues ustedes dieran su punto de vista, la funcionalidad de cada una de las líneas del código, ya que no los dejé hacer que ustedes hicieran el propio código, sino que simplemente lo ejecutaran, lo escribieran, lo ejecutaran y analizaran cada uno de sus códigos. Y pues el día de hoy vamos a ver sobre las tuplas. Las tuplas pues es parecido a las listas, siempre va siendo como una variable, ¿sí? Dice que una tupla es una secuencia ordenada de objetos de distintos tipos, parecido a la lista que también tiene diferentes tipos de objetos. Se construye poniendo los elementos entre corchetes, ¿sí? Separados por comas. Se caracterizan porque tienen orden, dice, pueden contener elementos de distintos tipos, son inmutables, es decir, no pueden alterarse durante la ejecución del programa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que ustedes en las listas anteriormente pues podíamos modificar las listas, agregar elementos? En caso de las tuplas no, dice que las tuplas son inmutables, es decir, no se pueden alterar. Cuando ejecutamos el programa no podemos meter elementos a las tuplas ni modificar. Dice, se usan habitualmente para representar colecciones de datos, una determinada estructura semántica, como por ejemplo un vector o una matriz, ¿sí? Entonces tenemos acá lo que es una tupla, dice tupla vacía, dice type. Aquí pues tenemos una tupla, aquí aparece class tuple, una clase tipo tuple. Dice tupla con elementos de distintos tipos. Aquí vemos que acá pues dice que para conseguir una tupla necesitamos lo que son los paréntesis para declarar una tupla. En el caso de, ¿se acuerdan ustedes que en una lista pues necesitábamos para declarar lo que, ¿se acuerdan que era? Corchetes, ¿sí? Entonces aquí en este caso pues necesitamos los paréntesis, aunque aquí dice corchetes pero es paréntesis, ¿sí? Hay un error acá de escritura. Y para poner a práctica esto pues vamos a abrir el programa con la cual trabajamos el código C, que si bien recuerdan pues es C++, es Python en línea, Python online, le dan enter, luego clic acá en online Python compiler para no estar instalando programas, sino que de aquí directamente pues vamos a trabajar, ¿ya? Esto pues recuerden que eso trabaja con internet, por lo tanto si no tienen internet en su computadora o teléfono no lo van a poder realizar. Voy a borrar aquí este código que no me sirve para nada. Entonces dice que para declarar una tupla pues simplemente si yo quiero poner una tupla vacía pues simplemente yo le digo tupla, por ejemplo, así. Así de acá no me deja escribir. Ahí está. Tupla va a ser igual. Acá yo tengo una tupla vacía, simplemente lo declaro con paréntesis. Acá pues está vacío. Si yo le digo print tupla, que me imprima el contenido, pues simplemente pues no me va a tirar nada, me tiró aquí vacío esto porque no tiene nada. Ya, pero qué pasa si yo le agrego contenidos, por ejemplo números 15, tipo la lista 16 Marlon true. Y si vamos y lo imprimo, vamos a ver qué tira ahorita. Posiblemente verán, me tira los elementos de la tupla. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la tupla y la lista? Es de que la tupla también maneja, es ordenado. Se puede trabajar ordenado. Dice que uno declara, puede llevar elementos de diferentes tipos. Puede llevar elementos de diferentes tipos la tupla. Y pues no puede ser modificado, es inmutable, dice. Y si vemos acá nuestro folleto, pues vamos viendo acá, dice tupla con elementos de distintos tipos. Aquí pues vimos un ejemplo, aquí vemos un vector que solo tiene números,
Aquí vemos matrices también. Puede llevar matrices, por ejemplo acá pues la matriz, recuerda que es un grupo de elementos separados por ¿cómo les yo? Por paréntesis. Si dice creación de tuplas mediante la función tuples, también se puede hacer mediante la función. Ahorita vamos a ver eso. Mientras tanto nos vamos a enfocar acá de cómo es esto, la de nuestra tupla. Si dice que también podemos manejar en nuestra tupla, vamos a poner aquí tupla 2. Recuerden que el nombre de la tupla pues ustedes se lo ponen. ¿Cómo sabe el programa, cómo sabe Python que es una tupla? Pues simplemente porque lleva paréntesis, ¿ya? Si vengo acá, por ejemplo, una matriz de 3 más 5 más 6 más 7, coma, aquí puedo poner otro de 5 más 4 más 7 más 8 más 9. Vean acá, tengo matrices, tengo dos matrices, un grupo y otro grupo, y si yo vengo y si quiero imprimir la tupla, acá voy a imprimir print tupla 2. En la primera pues va a imprimir la tupla 1, en la segunda la tupla 2. Vamos a ver qué hace. Y vemos acá, pues me tiró los elementos de mi tupla, ¿sí? Tal y como está aquí en el ejemplo. Me los tira así en ese orden, lo que está acá, separado por una coma. Estamos ahí. Entonces vamos a, bueno, así como ahora también podemos nosotros, como recuerden que también la tupla es ordenada, también podemos imprimir los datos de la tupla según el orden. Por ejemplo, se acuerda cuando yo pedía tupla que me imprima el elemento 0, entonces también lo puedo hacer acá, ¿sí? También los elementos de la tupla, pero ¿cómo se hace? Pues simplemente aquí le pongo print tupla. Acá no puedo hacer esto, miren, sino que acá si yo quiero imprimir un elemento de la tupla, si yo le pongo tengo que utilizar aquí, tengo que usar corchetes, perdón, que tengo que usar aquí no sé cómo, no me acuerdo el nombre, perdón, esto, aquí si le pongo 0, ¿qué pasa acá? Posiblemente la tupla pues me va a imprimir el elemento 0 de la tupla 1. Veamos acá, y el elemento 0 pues es el 15, porque el 0 comienza acá, 0, 1, 2, 3. Un 4 no hay. ¿Qué pasa si pongo 4? Pues simplemente me va a tirar un error, me dice que está fuera de rango, me dice que en la línea 3 dice la tupla está fuera de su rango, o sea que no hay elementos en la tupla 4, por lo tanto si yo le digo que me imprima el Marlon, el elemento, este sería que elemento 0, 1, 2 sería la 2, que me imprima el elemento 2 de la tupla, y pues me escribo mi nombre. De igual forma acá en la tupla número 2, yo le voy a escribir acá tupla 2, elemento 1. Vemos qué pasa. Sigo aquí elemento 1. Vean, me escribió 5, 7, 8, 9. Todo esto es una matriz, pero está conformado por un elemento. Por lo tanto, este es elemento 0 y este es elemento 1. ¿Sí? Entonces acá pues tenemos acceso, dependiendo cómo querramos. Recuerden que siempre comienza desde el 0 en adelante. ¿Sí? Entonces aquí tenemos entonces nuestros datos. Dice como advertencia, pues todas las secuencias en Python comienzan a numerarse desde 0, les decía hace rato, ¿verdad? Es por eso que produce un error si quisiéramos acceder a n décimo elemento de la tupla, ¿sí? Entonces tenemos así, dice, y les comentaba que también la tupla pues es inmutable. Al igual que con las cadenas, las componentes de la tupla no pueden ser modificadas, ¿sí? No pueden ser modificadas, entonces por eso es de que yo no puedo modificar. Si yo quisiera hacer esto, por ejemplo acá tengo una mi tupla, yo quisiera agregar otro elemento, por ejemplo tupla le digo que en la tupla el elemento 1, en lugar que ya no sea 16, le voy a decir que sea 15. Si yo ejecuto acá, pues me va a tirar un error porque no puedo agregar un elemento a mi tupla. Dice tupla, el objeto no soporta asignación, dice, de elementos a la lista, a lo que es la tupla, ¿sí? Por lo tanto no puedo asignar un elemento nuevo a tupla como lo hacía yo en lista, ¿sí?
dice que las tuplas también se les puede aplicar la función len. ¿Se acuerdan que la función len nos servía para calcular su longitud o los elementos que contenía la tupla? El valor de esta función aplicada a una tupla nos indica cuántos componentes tiene esa tupla. Por ejemplo, quiero ver cuántos componentes tiene la tupla número 1, que sería aquí, y le puedo decir acá, print len tupla, ¿sí? Vamos a ver acá, yo lo ejecuto, me dice 4, me dice que la tupla número 1 tiene 4 elementos. Si yo los cuento, pues aquí no va a empezar en 0, aquí cuenta los elementos 1, 2, 3 y 4, y si es cierto. Ahora sí pongo que me cuente los elementos de la tupla 2 y me dice que tengo 2, tengo aquí la matriz 1 y la matriz 2, ¿sí? Entonces ya sabemos ahí cómo saber la longitud de una tupla por medio de len. Len igual funciona en lo que es las listas, lo vimos en el video anterior, ¿sí? Dice que una tupla vacía es una tupla con 0 componentes y se le indica como paréntesis, como hicimos la vez pasada, ¿verdad? Declarar una tupla, ¿sí? Entonces tenemos ahí entonces pues una tupla unitaria es una tupla con un componente para distinguir la tupla unitaria de los componentes que contiene, y pues Python exige que los componentes no solo se las encierren entre paréntesis, sino que se les ponga una coma a continuación. Dice, vamos a ver el valor de componente así como el ejemplo anterior, ¿sí? Y para eso vamos a hacer ahorita un ejemplo. Dice que tiene que ir acompañado de una coma. Vamos a borrar acá. Vamos a poner una tupla que se llame U, por ejemplo. Si pongo U es igual, aquí declaro una tupla, pero si yo solo pongo por ejemplo 1810, solo un dato nada más, y yo le voy a decir acá pues print que me imprima cuántos elementos tiene mi tupla U, ¿sí? Y verán que me tira un error, me tira un error donde me dice que el objeto que está tipeando no puede contar los elementos que están en tipo entero, ¿sí? A ley, pues acá me tira que tengo que ponerle una coma, no puedo dejar una tupla solo con un elemento. Entonces pues que Python exige que a los componentes no solo se les encierre entre paréntesis, sino que se les ponga una coma. Y pues ya vemos acá, así como en este ejemplo, 1810 pues es un número, pero 1810 coma en una tupla unitaria cuyo único momento es 1810. Por ejemplo, si yo quiero que no me dé error, simplemente le pongo coma. Vamos a ver qué pasa. Y ahí sí, miren, o sea que la tupla me exige de que yo ponga una coma si solo tenga un elemento, ¿sí? Si tengo dos, pues no hay ningún problema, pues si yo tuviera uno, tengo que poner la coma. De lo contrario, me tira un error, ¿sí? Entonces acá pues tenemos que poner ese coma para que no nos tira ese error en lo que es esto. Luego tenemos lo que son los empaquetados y desempaquetados de tuplas, ¿sí? Y dice que acá pues si una variable se le asigna una secuencia de valores separados por comas, el valor de esa variable será la tupla formada por todos los valores asignados. A esta operación se le denomina empaquetado de tuplas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a hacer vamos a poner acá un empaquetado, le vamos a poner una variable que se llama A, va a ser igual a 125. Vamos aquí B, va a ser igual a contra diagonal numeral. Este va a ser un texto, si va en comillas es un texto. Si es C, va a ser igual a Ana. Ahora le digo a una variable que llamo D. La variable D va a ser igual a A, B, C. ¿Sí? Y ahora si yo le digo que me muestre aquí print que imprima lo que son los datos, cuántos elementos tiene D.
vamos a ver que me tira 3, ¿sí? Vean que a A le puse que 125, el elemento A tiene 125, el elemento B tiene este valor, texto, C tiene la ANA, y le digo una variable que se llama D, que va a ser igual a B, C, y va a ser igual a D. Y aquí pues, prácticamente tengo como decirle una como decía yo, una tupla, ¿sí? Y ahora qué pasa si yo imprimo D. A esto se le conoce como empaquetado o desempaquetado de tuplas. Miren, print D, y me tiró una tupla, vean. Así me generó una tupla. Así es. Y a esto pues se le conoce esto. Dice que si tiene una tupla de longitud K, se puede asignar la tupla a la K variables distintas, y en cada variable quedará una de las componentes de la tupla. A esta operación se le denomina desempaquetado de tuplas, ¿sí? Entonces acá pues en este pues empaquetamos, y vamos a hacer un empaquetado en donde vamos a decir x, y, z es igual a d. Hacemos print x, tengo un error acá, ahorita vamos a ver, permítame. Ya, perdón, tenemos que... Entonces aquí le voy a decir, a ver, x más y más z es igual a d. Como si digo print x, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si no me tira error, creo que me tira error. Sí. Y aquí tengo que, si digo print x, vean, me imprime lo que es 125, ¿sí? Porque x es A, y es B y z es C. Entonces acá pues esto se le conoce como, esta operación se le conoce como desempaquetado de tuplas, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo acá print y, me imprime lo que es esta, es la segunda. Y si digo print z, me escribe Ana, ¿sí? Prácticamente aquí asigné un valor a cada variable. Acá pues a una variable le asigné todas las variables que están acá en forma de tupla. Luego aquí pues imprimí la tupla. Acá pues le dije que cada posicionamiento de cada variable va a ser igual a d. Si el primer elemento va a ser x, el segundo elemento va a ser y el tercer elemento va a ser z. Y aquí pues voy imprimiendo cada contenido de la variable. Dicen que si las variables no son distintas se pierden los valores, ¿sí? Si las variables son exactamente iguales, pues se produce un error, ¿sí? Entonces acá pues así es como funcionan las tuplas. Entonces tenemos unos ejercicios para hacer, ¿sí? Entonces vamos a, pues, les voy a postear en Classroom el código de ejercicios para que ustedes lo vayan haciendo y vayan exponiendo ahí la función de cada línea del código. Esta línea hace tal cosa, en esto le agregó cierta variable, y pues lo único que tienen que hacer ustedes es copiarla, ponerla aquí en este programa o en su teléfono. Ya vimos qué programa es para que lo tengan en su teléfono, ejecutarlo, tomarle capturas y subir eso y explicar cada uno de ellos, ¿sí? Entonces y como ejercicio que se los voy a dejar en Python, que digan en Classroom, pues va a ser escribir un programa que almacene los vectores 1, 2, 3 y el segundo vector que sea -1, 0, -1, 0, 2 en dos listas distintas, y muestre por pantalla su producto escalar. Su producto escalar quiere decir que el primer elemento de la lista se va a multiplicar con el segundo elemento de la lista, luego el segundo elemento de la lista con el segundo elemento de la lista, y el tercer elemento de la lista con el tercer elemento de la siguiente lista, ¿sí? Dos listas. Entonces el producto escalar es la multiplicación de 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, y el resultado por la suma
pues ese es el producto escalar. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Pues almacenar en un vector. Yo les voy a dejar el código para que ustedes lo realicen y no se les dificulte nada. Bueno chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Y pues estén pendientes en Classroom. Con esto pues sería la tarea número 5 para subir la ya Classroom. Un valor de 2 puntos cada una de las tareas. Y con esto finalizamos la zona. Y nos vemos en el próximo.